Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que, bueno, está llena de términos jurídicos, ramificaciones políticas y la verdad es que es bastante densa. Sí, totalmente. Es de esos temas que requieren sentarse y mirarlos con lupa. O sea, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, 53 millones de euros de dinero público. Ese fue el salvavidas financiero inyectado por el Gobierno de España para rescatar a una aerolínea presuntamente vital y estratégica para el país durante la pandemia. Claro, el problema, y aquí es donde empieza todo, es que esa aerolínea, en aquel momento, solo operaba con 4 aviones. Espera, ¿4 aviones? 4 Airbus A340. Y volaban exclusivamente a Ecuador, Perú y Venezuela. Además, sus cuentas ya estaban en números rojos muchísimo antes de que hubiera restricciones por el COVID. Madre mía. Entonces, ese contraste, o sea, esa desconexión brutal entre un rescate millonario y el tamaño real de la empresa, es la chispa de todo esto, ¿no? Exacto. Es lo que ha terminado detonando una crisis institucional sin precedentes, porque no estamos hablando de un, digamos, error de cálculo administrativo. Los tribunales están apuntando a un esquema diseñado al milímetro para mover capitales ilícitos utilizando las arcas del Estado. Vale, vamos a desempacar esto paso a paso. Para preparar este análisis, hemos recopilado artículos e informes recientes de medios como Suizo Informa, Infobae, el portal del Consejo General del Poder Judicial y Demócrata. Fuentes muy completas, sí. Y nuestra misión hoy es entender cómo llegamos al histórico anuncio judicial de este 19 de mayo de 2026, es decir, la imputación formal del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Es que es un hito histórico, ¿eh? Para mal, claro. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que está al frente del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha citado a declarar a Zapatero en calidad de investigado para el próximo 2 de junio. Primera vez en la historia democrática de España que vemos algo así, ¿verdad? Totalmente. Es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una imputación formal por corrupción de este calibre. Y los presuntos delitos, son gravísimos. Tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. ¡Qué barbaridad! O sea, yo esto lo veo como un terremoto, pero un terremoto donde el epicentro no es una cuenta suiza anónima o un empresario desconocido, sino la figura de un expresidente. Y la gran pregunta es, ¿cómo se pasa de la política del más alto nivel a acusaciones de blanqueo internacional? Pues la clave está en los movimientos físicos que acompañaron al anuncio. El juez levantó el secreto de sumario, que es esa medida para evitar que se destruyan pruebas, y de repente vimos a los agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, registrando oficinas. Entraron en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, ¿no? Eso es, en la céntrica calle Ferraz, muy cerquita de la sede del PSOE. Y no solo eso, también han requerido muchísima información a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Claro, para entender por qué la UDEF registra esos despachos, tenemos que mirar hacia dónde fluyó el dinero público. Y aquí volvemos al rescate de Plus Ultra. Exactamente. Hay que situarse en marzo de 2020 y 2021. Durante el inicio de la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó un fondo especial de 10.000 millones de euros para salvar empresas estratégicas en dificultades. ¿Plus Ultra recibe ese préstamo de emergencia de 53 millones? Sí, unos 62 millones de dólares al cambio. Pero a ver, yo me pregunto, y seguro que quienes nos escuchan también, ¿cómo diablos puede considerarse estratégica para España una aerolínea con 4 aviones y en números rojos? Esa es la gran ironía que investiga la Audiencia Nacional. Porque, aunque Plus Ultra tiene su sede oficial en Madrid, cuando miras quiénes son los principales accionistas, te encuentras con empresarios venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigi Harbi, Roberto Rosell y Mieles. Nombres que ya estaban en el radar de la justicia. Sí. Fíjate que en diciembre del año pasado ya habían sido arrestados algunos ejecutivos de la aerolínea. Y según las investigaciones, aquí entra el nexo con el expresidente. Una consultora propiedad de un allegado a Zapatero habría actuado presuntamente como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas y facilitar ese rescate. Vale, ya tenemos a los actores y de dónde salió el dinero público. Pero, ¿cuál era la supuesta trampa según la Fiscalía Anticorrupción? Porque el mecanismo financiero tiene tela. Tela marinera.
La tesis de anticorrupción es que existiría una organización criminal internacional con bases en Francia, Suiza y España, y el origen del dinero sucio provendría de fondos públicos malversados en Venezuela. Espera, ¿fondos de dónde exactamente? Pues por un lado, del programa de alimentos subvencionados, el famoso CLAP, y por otro, de ventas masivas de oro del Banco de Venezuela. Hay constancia, por ejemplo, de una venta de 30 millones de euros en oro a Emiratos Árabes. Y además, se habrían utilizado ventas de relojes de lujo para ir blanqueando el dinero. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, para que se entienda bien de forma sencilla, esto es básicamente una lavadora financiera. Una lavadora a gran escala, sí. A ver si lo digo bien. La red criminal extranjera tiene todo este dinero ilícito y se lo presta a la aerolínea Plus Ultra. Eso es. Y luego, cuando el gobierno español le inyecta a la aerolínea 53 millones de dinero público, que es dinero limpio, la empresa usa ese fondo oficial para devolver los préstamos a la red en el extranjero. Exactamente. Básicamente intercambian dinero sucio por dinero de los impuestos españoles, y así es como se limpia. ¡Wow! Es un mecanismo de una sofisticación tremenda. Y el rastro de ese dinero es lo que ha provocado los registros. Porque la UDEF no se quedó solo en el despacho de Zapatero. Han registrado 3 sociedades mercantiles vinculadas a su entorno directo. Mencionaban a Softgestor, que es de asesoría jurídica, y a inteligencia prospectiva. Sí, y otra que es clave, What the Fuff, es una agencia de publicidad gestionada directamente por las propias hijas del expresidente. Cuando la policía entra a registrar negocios de los familiares directos, es porque persiguen el impacto familiar de ese dinero. Madre mía, la magnitud de esto es increíble. Y bueno, antes de pasar a la otra gran vertiente de esta noticia, quiero hacer una pequeña pausa. Desenredar temas tan densos requiere esfuerzo y, sobre todo, buscar la claridad. Si quienes nos escuchan valoran este esfuerzo por hacer la actualidad comprensible, este es el momento perfecto para darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este análisis con sus conocidos. Ayuda muchísimo a seguir ofreciendo este nivel de detalle, la verdad. Totalmente. Porque, claro, una imputación que mezcla fondos internacionales oscuros, una aerolínea rescatada y a un expresidente del gobierno, pues como es natural, ha provocado un auténtico seísmo político en España. Un terremoto en toda regla. Y aquí quiero ser muy clara. Nosotros no tomamos partido. Nuestro objetivo es exponer los hechos y las reacciones tal como las recogen nuestras fuentes, porque la polarización ahora mismo es brutal. Absolutamente. Y las reacciones son diametralmente opuestas según a quien escuches. Desde la oposición, la derecha ha salido en tromba. El Partido Popular califica la situación de, cito textualmente, bochornosa y de extrema gravedad. Figuras como Miguel Ángel García Martín o Miguel Tellado están acusando a Zapatero de ser el mentor del sanchismo. Claro, intentan vincular a Zapatero con el actual presidente, Pedro Sánchez. Eso es. Dicen que el tinglado se desmorona. Juanma Moreno, el presidente andaluz, lo ha calificado de insólito. Y luego está Vox, que va un paso más allá. Exigen elecciones anticipadas inmediatas, dicen que el PSOE ha colapsado y están retando al Partido Popular a presentar una moción de censura ya mismo. Es la presión política máxima. Pero luego tienes la perspectiva del oficialismo y sus aliados en la izquierda, que es muy distinta. ¿Cómo están reaccionando desde el PSOE? Pues el Partido Socialista está defendiendo férreamente la presunción de inocencia de Zapatero. Intentan recordar sus avances sociales y su legado legislativo. Aunque, ojo, también hay grietas. Sí. Sí, figuras como el varón socialista Emiliano García Peich han admitido públicamente haberse quedado de piedra con la noticia. Ya, es que no es para menos. ¿Y qué pasa con Sumar, el socio de coalición? Sumar muestra mucha cautela. Por un lado, insinúan que todo esto podría tratarse de lawfare, o sea, guerra judicial orquestada contra líderes de izquierda. Pero por otro lado, descartan romper el gobierno por este tema. Claro, no quieren que caiga la legislatura. Exacto. Su prioridad, dicen, es seguir aprobando leyes sociales, como por ejemplo la prórroga de la regulación de los alquileres. Bueno, el panorama es complicadísimo. Y fíjate, lo fácil de esto es un detalle de contexto que la oposición está usando muchísimo ahora mismo para atar cabos. A ver, cuéntame. Hay que remontarse a enero de 2020, la época en la que se estaba gestando todo el tema de Plus Ultra. Hubo una reunión muy polémica en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Ah, el famoso encuentro con las maletas, ¿no? Ese mismo. El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que por cierto hoy está encarcelado e investigado en otra causa distinta, pues se reunió de madrugada con Delcy Rodríguez.
la número 2 del gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente. Una mujer que tenía y tiene prohibida la entrada y el tránsito en la Unión Europea por sanciones internacionales. La oposición vincula directamente aquel encuentro diplomático tan irregular con el trato de favor posterior que recibió la aerolínea venezolana Plus Ultra. O sea que ven una línea directa entre las maletas de Barajas y el rescate de la SEPI. Eso es lo que argumentan, sí. ¡Qué locura! Bueno, para recapitular un poco la magnitud de lo que hemos expuesto hoy, estamos ante la primera vez que un expresidente español va a enfrentarse a un juez el próximo 2 de junio para responder a acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. Un caso histórico. Un caso que entrelaza fondos públicos, que eran de emergencia por el COVID, con capitales oscuros sudamericanos, relojes de lujo y empresas de publicidad familiares. De verdad, te agradezco muchísimo tu capacidad para ordenar este rompecabezas tan complejo. Es vital analizar estas noticias paso a paso. Ha sido un placer. Y si me permites, me gustaría dejar una última reflexión para la audiencia. Algo que no hemos mencionado tan directamente, pero que surge de todos estos datos. Claro, adelante. A ver, si los fondos de rescate, que estaban destinados a proteger las economías nacionales durante la mayor crisis sanitaria, pudieron terminar sirviendo presuntamente para lavar capitales opacos internacionales, esto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. Te escuchamos. En un mundo tan hiperglobalizado, ¿están los estados modernos realmente capacitados para rastrear a los verdaderos beneficiarios finales de sus propias ayudas públicas? ¿O es que los rescates nacionales se han convertido en el nuevo objetivo, en la presa perfecta de las redes financieras internacionales que operan sin fronteras? Es una pregunta tremenda para quedarse pensando. Nos deja con una visión muy distinta de cómo funciona el sistema de ayudas. Muchísimas gracias de nuevo y a todos los que nos han acompañado. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.